¿Qué reto ves venir en el futuro del marketing? A ver, yo creo que estamos en una carrera por la inteligencia artificial, en una carrera por hacer un uso profesionalizado, eficiente y efectivo en las agencias de marketing. ¿Cómo equilibra la creatividad con la rentabilidad? Pues a veces es muy difícil. Yo lo que te digo, como buen emprendedor, no tienes prisa cuando tienes 1 millón de euros en la cuenta. Nadie te conoce, entonces Sí. ¿por qué voy a confiar en ti en lugar de confiar en los que ya llevan mucho tiempo haciendo lo mismo que vienes a hacer tú? Yo lo veo que la marca personal ahora mismo es básico. Yo recuerdo que a mí me dijeron una vez, tienes 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablas. Y sí que es cierto que cuando aplicas esto al cliente y realmente le estás escuchando, lo que le vas a llevar después de la propuesta de trabajo va a ser lo que necesita. Lo que decimos siempre, que el 80% de una venta es escuchar. ¿Qué prefieres? ¿Que el cliente te busque o que tú vayas a buscar al cliente? Buenos días a todos. Una nueva edición de podcast con... Cristina, de Innova Comunicación. La primera pregunta de todo es la tengo ya guardado de esta mañana. ¿Sí? ¿Cómo se compatibiliza ser madre emprendedora, Conciliación familiar. conciliación familiar? Pues Eso es. Es muy complicado. A ver, ser madre y trabajadora de por sí, cualquier espectadora que vaya a ver el vídeo se va a poner en situación fácilmente. Bueno, madre / padre. Pero tener un negocio y tener hijos es realmente muy complicado. Necesitas mucha ayuda, mucho soporte familiar o ayuda externa, porque realmente un negocio necesita muchas horas. Tiene mucho mérito, ¿vale? Eso es lo que me da mucho de orgullecer entrevistarte hoy. Vamos al grano, ¿vale? Venga, vamos al lío. Cristina, ¿cómo y cuándo nace Innovo? Pues- Marketing, ¿no? O comunicaciones. Innovo Comunicación. Pues Innovo nace en el año 2016, un poco desde la ilusión y un poco desde la necesidad de buscar un hueco profesional apetecible, porque yo venía de trabajar en multinacional suizo-alemana en Madrid. Mi situación personal, pues Te hacía ilusión emprender, ¿no? Sí, me hacía mucha ilusión emprender y entonces, pues bueno, pues en un principio era una cosa que compatibilizaba con otros trabajos para poder sacar adelante y poder empezar a tener un equipo. Entonces, bueno, pues nace de la ilusión de hacer algo a mi manera. A tu manera. Sí. ¿Empezaste sola? No, vamos a ver, en realidad yo nunca he estado sola. Desde el principio, el primer equipo que hemos pasado como por 3 etapas distintas en Innovo, el primer equipo que montamos estaba Daniel, que ha sido como el denominador común hasta hoy, que sigue a mi lado en mi mano derecha, que es diseñador y fotógrafo. En aquel entonces estaba Ángela, que también está más enfocada a diseño de producto, y en programación estaba Juan Carlos Sanz. Entonces montamos todos la agencia, pero bueno, ellos no estaban en ese momento de emprendimiento. Sí. Entonces, bueno, a Ángela le salió una oportunidad en el extranjero, Juan Carlos en realidad era desarrollador y esto no evolucionó al ritmo que él buscaba, y Dani pues sigue a día de hoy conmigo y bueno, pues como te digo, hemos pasado por distintas etapas, todas ellas pero Dani siempre ha estado conmigo. Sí, digamos, con un camino de emprendimiento poco a poco. Sí, bueno, pues para que te hagas una idea, yo estudié periodismo y publicidad, me especialicé en ciencias políticas, Sí. hice un máster en la Escuela Diplomática en Madrid y cuando volví a Toledo, yo antes de montar Innovo estuve trabajando en otra agencia de aquí y mientras tanto me saqué el CAP. O sea, no sé cómo se llama ahora, es la acreditación para poder dar clase en instituto, en secundaria. Sí. Y entonces, cuando monté Innovo, yo daba clases particulares de lengua, matemáticas, sobre todo de lengua. Y con el dinero que conseguía como Reinvertía, profesora, ¿no? Lo invertía en la agencia. O sea, es decir, trabajaba todas las horas que no dormía. Digamos que trabajaba desde casa en aquel momento. Sí, trabajaba desde casa. ¿Cuáles fueron los miedos del comienzo? Bueno, en tu caso has compatibilizado, ¿no? Un poco el trabajo que tenías antes con la creación de la agencia. Pero fue un breve espacio de tiempo. En realidad, la convivencia de 2 trabajos fue más la necesidad de tener dinero rápido que poder invertir de forma automática en la agencia. Entonces, bueno, el miedo, pues yo entonces tenía 29 años, era muy jovencita. Sí.
Y bueno, pues no tienes los miedos que tienes cuando vas cometiendo un error tras otro, que es lo que te pasa cuando empiezas a emprender sin un bagaje o un mentor detrás, ¿no? Que todos los errores que se pueden cometer, los cometes, todos. Sí, Eso no pasa nada porque te vas levantando y aprendes. Pero quizás tenga más miedo a día de hoy de lo que tuve entonces. sí. Y tenías otra energía, tenía más energía antes. Bueno, es un poco lo que has empezado comentándome al Sí, principio. No tenía nada más que horas en el día para trabajar, no tenía familia. Entonces, bueno, sí que es tenías cierto. todas las horas para ti, digamos. Claro, entonces llegó a ser, como además la oficina la monté en casa, llegó a ser algo obsesivo, es decir, trabajaba todas las horas posibles, habidas y por haber. Sí. ¿Qué ofrecías, qué servicio ofrecías en ese momento A ver, a en las realidad, empresas? en cuanto a servicios, Innovo no ha evolucionado, pero no ha tenido cambios fundamentales. Todo estaba enfocado a marketing digital porque entonces yo entendí que en Toledo había un nicho para que naciera una agencia que fuera de marketing digital puro y duro. Es decir, que las cosas se midieran. Es decir, yo había escuchado mucho al llegar aquí que el marketing era algo intangible y no es Sí, verdad. Todo se puede medir a nivel digital, Internet todo lo puede medir y calcular. sí. Y entonces, bueno, pues con esa premisa empecé a trabajar aquí. Y quizás el valor diferencial que le quise dar era el asesoramiento y el acompañamiento y la fidelización al cliente. No solo el cliente hacia la agencia, sino la Sí. agencia hacia el cliente. O sea, digamos que, entre comillas, digitalizaba esa parte digital, ¿no? Sí. Que no tenía los negocios locales de aquí de Toledo. Efectivamente, sí. Toledo es una ciudad pequeña que aunque tiene una proximidad enorme a Madrid, sí que es cierto que entre Madrid y Toledo hay dos realidades Sí, digitalmente hablando. Entonces, sí, bueno, pues yo creía que en ese momento había un hueco, lo sigo pensando que hay muchas oportunidades en marketing digital, pero como bien comentábamos detrás de las cámaras, nuestro sector es un sector muy fácil de crecer, pero también es el primero del que vas a prescindir cuando no sí. acompaña la situación financiera. Claro, porque es el primer presupuesto que prescindes. Claro, claro, que es un Sí, error, no lo que es hagáis. un error, a la vez, cuando peor va el negocio, más te tiene que Más invertir. tienes que invertir, pero eso es una mentalidad que es complicada llegar a ella. ¿Qué visión tenías sobre la agencia que querías montar en ese momento? Pues la verdad es que sí que hay cambios en la Cristina que montó Innovo en el 2016 y la que tienes sentada aquí al lado, porque entonces yo tenía una idea muy utópica, es decir, yo quería realmente crear una familia Sí, y que no hubiera números, que todos tuviéramos nuestro nombre, nuestro hueco y nuestro saber estar. Creo haberlo conseguido y creo haber dado alas a mucha gente que ha pasado por la agencia, pero sí que es cierto que cuando te pones el traje de empresario, ¿no? Y dices esto tiene que tener una rentabilidad en todas las direcciones, los números importan. Entonces, digamos que tienes que tener una evolución que es lógica porque tiene que haber un aprendizaje y para que todo ese concepto de crear una familia se sí. sostenga, los números tienen que ir de tu mano. Claro, lo que decimos que la parte financiera, La ¿no? parte financiera, fundamental, Es sí. Un fundamental en un plan de negocio. negocio es fundamental desde el día uno. ¿Qué ventaja y desafío has encontrado en emprender en Toledo? Buf, Dificultades a y ver, facilidades, digamos. ventajas, pues todo por hacer. Es decir, aquí te encontrabas con empresas, grandes empresas, que hacían email marketing y luego no contabilizaban, no analizaban las bases de datos, el comportamiento de los datos. Entonces, todo por hacer. Pero luego Toledo es un mercado cerrado, es decir, la mentalidad, el perfil del toledano, y soy toledana, ¿eh? Sí, Pero el perfil del toledano es un perfil, que le cuesta abrirse. nos cuesta el cambio, nos cuesta abrirnos. Entonces, sí que es cierto que me costó mucho esa etapa. De hecho, yo recuerdo las primeras incursiones comerciales que hice, me hice los típicos flyers en Sí. 360 a imprimir, no se me va a olvidar, y mochila cargada a la espalda, me recorrí Toledo. O sea, hice como un Lo que buzón, ¿eh? decimos puerta a puerta, ¿no? Pero sí, 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 puerta a puerta. Porque claro, cuando encima hay un añadido más, nadie te conoce. Entonces, ¿por qué Sí, voy a confiar en ti claro. en lugar de confiar en los que ya llevan mucho tiempo haciendo lo mismo que vienes a hacer tú? Lo que digo yo ahora de ir con el resultado en la mano y presentarte con los resultados que tienes, Claro, que le vas a ofrecer al cliente que ya tiene el resultado. claro, claro, muy Yo lo que complicado. veo ahora mismo, el sector de marketing lo veo así. Sí, La sí. gente quiere resultados inmediatos. Sí, la gente quiere resultados inmediatos, pero la gente no suele saber en qué dirección enfocar esos resultados. Es Sí, decir, todo, por ejemplo, un ejemplo clarísimo son las redes sociales.
Todos quieren estar en redes sociales, en todas las redes sociales, indistintamente de su sector. Y cada canal tienes que tratarlo de una manera. Perfil de público diferente. Claro, entonces no todo tiene el mismo sentido para todos. Entonces, bueno, sí que es cierto que es muy necesaria esa previa reflexión, que tengas un profesional que te acompañe y te explique qué puedes obtener de cada canal, por ejemplo, si hablamos de social media, y qué esfuerzos debes de dirigir en cada área, porque si no al final... ¿Qué tipo de marketing, estrategia de marketing tienes que hacer sí, para conseguir los objetivos que tú creas que necesitas o los que realmente debes necesitar, que no es lo mismo? ¿Cuando empezaste había mucha competencia? Pues la verdad es que Toledo varía poco. Varía poco, ¿no? En cuanto a agencia, más o menos seguimos siendo los mismos. Profesionales del sector sí que es cierto que, bueno, pues van apareciendo jóvenes talentos día tras día, pero bueno, que la convivencia... Influencers, ¿no? Microinfluencers. Sí, microinfluencers, sí, gente con mucho talento y que están en un entorno absolutamente nativo para ellos. Es decir, son nativos digitales por definición. Sí, y además ellos estructuralmente tienen muy poco gasto. Claro, sí, porque la tendencia va hacia un modelo de negocio muy individualista en el sector de marketing. Es decir, yo me especializo en solamente una parcela de mi trabajo en marketing, es decir, yo hago web, solo hago web, yo hago social media, solo hago social media. Entonces, ese concepto individualista es justo lo contrario a lo que yo planteé en un momento. Yo veo que el sector cada vez más especializado, ¿no? En cada nicho. Sí. Hay agencias solo trabaja para el mundo de restaurantes, agencia solamente para el mundo de farmacias. Pero yo desde mi punto de vista ya te voy a decir por qué creo que es fundamental. Yo en su momento no lo hice, trabajaba con todos los sectores que me abrían las puertas. Pero creo que la especialización no tiene por qué ser de un solo nicho, pero tiene que ir hacia ese camino, porque al final si tú pretendes replicar, es decir, que puedas abarcar más y crecer como empresa, el estar conociendo cada empresa, cada sector, con todo lo que le rodea es muy complejo, es decir, mientras que si por ejemplo trabajas el sector de hostelería, cada hostelero va a tener unas necesidades, pero va a haber grandes denominadores en común. Y eso te va a agilizar mucho el trabajo y la visión panorámica que puedas aportar al cliente de ella. Yo lo que veo que sobre todo, si tú trabajas en este sector, especializado en un solo sector, digamos que tú ya tienes la idea fundamental, es captación de tráfico. Claro. Y eso al principio es lo que quiere el cliente. Efectivamente, el lead. Da igual en qué Da igual cantidad o calidad, pero ya retienes ese cliente, ¿no? Sí, es una estrategia, refiero, principal para retención del cliente. Claro, efectivamente, la captación de lead y no solo coger ese lead y que se convierta en un cliente, sino que ese cliente le fidelices. Es decir, hay como un flujo de estrategias, pero sí, efectivamente ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo pienso personalmente que la fidelización lo tiene que hacer el cliente, el que te haya contratado el servicio. Al fin y al cabo, tú eres una agencia de publicidad. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que en función del perfil de la empresa muchas veces necesitan ese asesoramiento, es decir, cuando el cliente ha entrado por la puerta, todo lo que yo puedo hacer para que ese cliente vuelva a entrar o traiga un segundo, es decir, porque no olvidemos que el boca a oreja de toda la vida... Eso funciona muy bien en Toledo, que lo sepa la gente. Funciona muy bien en Toledo y es un multiplicador de resultados. Entonces, sí que es cierto que muchas veces le tienes que orientar al cliente, es decir, cuando pase por la puerta vamos a incitarle a que ponga una reseña para que su experiencia sea compartida por otros, es decir, que muchas veces, o saber cómo enfocar las promociones y orientar un poco pues ese trabajo que es igual de importante que el cliente entre por la puerta. Yo creo que tú, digamos, lo que hace es un asesoramiento completo. Sí, efectivamente. Desde la captación del cliente hasta que haga, digamos, la compra, hasta fidelizar y que haya una recurrencia en el negocio. Efectivamente, sí. Incluso nosotros en todos estos años hemos tenido la oportunidad de ahondar más en algunas de las empresas con las que hemos trabajado e incluso plantearles cuál es su estrategia, no solo comercial, sino es decir, con qué margen juego, qué precios puedo poner en el mercado para tener un mayor nivel de competencia. Es decir, hemos tenido la oportunidad de profundizar un paso más allá en marketing, llegando a ventas. ¿Hiciste networking cuando empezaste? ¿Qué es reuniones, organizar eventos?
No propios, no los sí. promoví yo como estás haciendo tú Sí. de esta forma tan estupenda, pero sí que es cierto que yo me presenté, es decir, cuando aterricé y dije, bueno, esto es Innovo, al resto de agencias y de colegas del sector, medios, Sí. prensa y demás, pues nos presentamos y fue como, vamos a ver, somos nuevos, hemos venido a hacer esto y nosotros siempre tenemos la mano tendida a colaboraciones con cualquier tipo de empresas, pero con colegas que también tienen agencias, porque muchas veces hay proyectos grandes, porque también en Toledo hay proyectos grandes, Sí. que tú necesitas sobredimensionar tu estructura y que es mucho más fácil hacer alianzas. Colaboraciones con otras agencias. Claro, sí, sí. ¿Cómo equilibra la creatividad con la rentabilidad? Pues a veces es muy difícil, ¿eh? Porque tú cuando ¿Gastas más en el trabajo que lo que te paga el cliente? Sí, sí, siempre. El equilibrio. Eso sí, ese equilibrio es muy difícil de encontrar. Además, tú piensas que mi rol fundamental en la agencia, aunque yo sea especialista en marketing, está más enfocado a ventas. Entonces haces como un esfuerzo súper grande por coger a un cliente y luego muchas veces el trabajo del día a día se queda mucho más... se queda en una estructura mucho más básica de la que tú querías plantear. Entonces, Claro, haces un estás gastando sobreesfuerzo. más de lo que te han pagado. Sí, sí, pero eso creo que en marketing nos va a pasar a todos en general. Lo que dices tú antes de medir muy bien el tráfico que no está midiendo, digamos, Claro. tampoco el esfuerzo que tú haces a un cliente. Claro, sí, 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 sí. ¿Cuál crees que es la habilidad principal tuya? A ver, yo tengo la suerte que en mi trayectoria profesional he estado en todos los puntos en los que creo que debe de estar una persona para estar en este punto. Es decir, he estado en agencia, he estado en medio, he estado en cliente, he estado en cuenta. Sí. Entonces, cuando monté esto tenía como una panorámica muy precisa de todo lo que se necesita para que la rueda empiece a circular. Entonces, eso me ha permitido saber muy bien cómo vender el producto, que creo que eso es el valor diferencial que aporto en la agencia con el resto de mis compañeros. ¿Cuál de parte del proceso es lo que más te gusta? Vender. ¿Crear, liderar o vender? Vender, sí. Vender, ¿no? Vender, sí. Vender. Sí. Y es lo más importante en una empresa. ¿No sabes, Bueno, no? sí, vender, Si no vendes, vender, pero que luego el producto que has vendido sea algo satisfactorio para la empresa a la que se lo has vendido. Es decir, todo tiene que funcionar correctamente, porque de nada sirve que yo pueda vender mucho si luego no lo podemos ejecutar. Tiene que haber mucho equilibrio en un negocio. ¿cuál ha sido o crees que es el momento más duro que has tenido emprendiendo? Bueno, yo he pasado por distintas etapas porque se piensa en muchas ocasiones, piensas en dejarlo Sí, o en rendirte. en qué momento se me ocurrió a mí hacer esto, que mi vida sería mucho más fácil si hubiese hecho cualquier otra cosa. Con trabajo estable y... Efectivamente, sí, encima que yo tengo muchos amigos que tienen pues eso, sus horarios, termina su horario y el problema se queda ahí. No, esto te lo llevas a casa. Entonces, bueno, yo un momento difícil, tengo 2 niñas, cuando nació la segunda me revolucionó completamente la vida y ahí fue un momento para mí muy duro porque la conciliación se multiplicó por 100.000, era Sí. completamente más complicado y me vi muy sola en todo este proceso y la verdad es que tuve muchas dudas de seguir adelante o no. Sí, te pusiste duda Sí, sí. con el proceso de Sí. emprendimiento. Sí. Por eso lo que digo que las mujeres, cuando emprenden, encima tienes hijos, tiene Es más difícil. doble mérito. Sí, porque además, mira, mi pareja también tiene su propio negocio, Sí. entonces, bueno, pues al final también se hace todo mucho más difícil, pero yo creo que todo el mundo que tiene un negocio en algún momento se plantea dejarlo. Yo creo que eso es Sí. indivisible, no lo puedes separar de lo que eres. Porque hay mucho sacrificio por el medio. Es un sacrificio muy Muy grande, sacrificado. claro. Y es que es un sacrificio muy grande. También aporta mucha satisfacción. Es decir, Sí. cuando consigues un proyecto, que a lo mejor, por ejemplo, estás participando en un concurso para llevar un proyecto grande, a lo mejor de consultoría, y lo consigues, ese día es una satisfacción enorme. Pero te llevas muchos noes para llevarte algún sí también. Sí. Es que hay que verlo todo. Te iba a preguntar eso. Sí. ¿Cuál es el momento más emocionante y gratificante en tu carrera como Pues, emprendedora? Yo recuerdo, a mí me han hecho especial ilusión, pues por ejemplo, recuerdo cuando cogimos a Grupo Vive Toledo como cliente, para mí fue Sí. muy emocionante, era un reto, era un grupo hostelero, muchísima ilusión, además una súper responsabilidad porque depositan en ti la confianza Sí. de muchos de sus negocios. Ahora, por ejemplo, hemos conseguido un proyecto a través de la Junta también que nos apetece mucho del sector sanitario, es decir, yo recuerdo momentos en los que me ha hecho mucha ilusión
ilusión o me he sentido especialmente contenta por los proyectos. Luego, por ejemplo, nosotros llevamos unos años Parque Comercial Fusión y ahí era un sabor amargo porque tú tenías mucha ilusión, ponías muchas ideas sobre la mesa, pero claro, hay veces que aunque tú pongas mucho sobre la mesa, no es el momento de ese cliente. Entonces, y hay que saber esperar. Hay que saber esperar o hay que saber entender que eres una etapa. Que eso también ocurre, que es que hay veces que yo tengo la suerte de tener clientes que llevan conmigo desde el 2016. Me siento absolutamente afortunada por ello, pero también hay clientes que entran y salen porque para ellos eres un momento de despegue en la dirección que sea. Entonces, es un acompañamiento breve o puntual el que haces y es otro tipo de perfil que tienes que saber manejar. Lo que decimos los buenos emprendedores es saber detectar la necesidad de cada cliente. Efectivamente, eso es. Y es justamente ahí donde tiene que hacer la venta. Ahí, efectivamente. Porque tanto insistir, mucha gente no está en el momento de esa necesidad. Porque una venta es cubrir una necesidad. Efectivamente, sí, así es. ¿Hay algo que hubiera hecho diferente? Muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. Y la otra pregunta que te hice antes, ¿por qué no has seguido con tu marca personal? Yo te vi en el primer momento un vídeo que se ha repetido hasta la sopa, ¿vale? Sí, creo que todo Toledo lo vio en algún momento para el Kit Digital. Para el Kit Digital. Sí, bueno, la verdad es que sí que es cierto que nosotros por suerte ahora estamos, yo te he hablado de distintos momentos en Innovo, en el que nos encontramos, yo ahora tengo un socio, un compañero de viaje, que él venía de otra agencia y que apostó por este proyecto en conjunto conmigo y entonces hemos pasado un momento de transición y en el que hemos tenido que acoplar todo desde visión de negocio, estructura, equipo. Entonces sí que es cierto que hemos tenido también un impasse que creo que le pasa a cualquier profesional de nuestro sector de ensayo y error. Es decir, que entonces quizá uno de los errores que en su momento fue un ensayo es vamos a potenciar un mensaje que bueno, lo personificaba yo, pero que bueno, al final se trataba de vender un producto. Entonces creo que fue un momento en el que estábamos probando distintas estrategias. Ya no es lo mismo probar con 29 que con 39. Con 39. No, no es igual. No, pues fíjate, con 39 tienes más prisa, porque quieres ver los resultados más rápido, porque tienes más exigencia y menos paciencia. Y porque en realidad te conoces a ti muchísimo mejor y tienes claro lo que no quieres, que parece yo lo te digo, importante. Como buen emprendedor, no tienes prisa cuando tienes 1 millón de euros en la cuenta. Claro, hombre, sí. Eso también, bueno, vamos a ver si llegamos, ¿no? ¿Qué error fue el mejor maestro? Un error del que haya aprendido. Bueno, es que creo que he tenido muchos momentos en los que me he equivocado y he sabido... ¿Alguno que te ha dejado impactado, marcado? Que digas... No se me viene ahora mismo nada a la cabeza ya o de errores. Es que errores te puedo decir que he cometido muchísimos, desde qué forma estructuralmente, o sea, qué forma tenía que tener la agencia, estrategias, cómo gestionar al equipo, pero no hay ningún error que me haya quitado el sueño hasta ese punto. ¿Qué reto ves venir en el futuro del marketing? A ver, yo creo que estamos en una carrera con la inteligencia artificial, pero no en una carrera por hacer un uso profesionalizado, eficiente y efectivo en las agencias de marketing. Es decir, todo el mundo sabe utilizar la IA, pero realmente rentabilizar la IA creo que es ahora mismo un reto para todas las agencias, sobre todo para el perfil de agencias como la nuestra, que es una agencia más pequeña y que es necesario porque ya va a pasar a ser un requisito imprescindible. Claro, yo creo que el que sabe dominar y rentabilizar mucho la IA es la que se va a sobresalir. Se va a poner en cabeza, sí. Estamos todos, yo creo que ahora mismo en ese punto, fase de prueba. Probando, pero efectivamente el que la empresa que acabe controlando y sabiendo automatizando la IA, ¿no? Automatizando y exprimiendo la IA, va a tener esto ganado. No me has acabado de concluir lo de la marca personal. La marca personal, bueno, pues... Porque no has seguido con... Sí, vamos a ver, es que para mí Innovo se ha convertido, es lo que te decía, ¿no? De ¿cuántas veces has querido dejarlo? Pues muchas, pero al final es como un hijo, es decir, es una cosa que ya... Es que te ha costado tiempo criarlo. Claro, y entonces ya es una especie de lucha interior. Entonces, a mí me costaba mucho
cederme el protagonismo a mí misma respecto a la marca, porque lo he considerado siempre al revés, ¿no? Es Innovo el protagonista. Entonces sí que es cierto que también ha habido una transición en la que la marca personal ha empezado a tener más peso que todo lo demás, y antes no era así. Entonces, bueno, hicimos ese pequeño ejercicio al que tú te refieres de salir en todos los telediarios de Instagram, ¿sabes? De salir en todas partes, y bueno, es algo que no descartamos a futuro, pero que fue una primera toma de contacto en realidad. Yo lo veo que la marca personal ahora mismo es básico, ¿vale? Es fundamental, porque al final y al cabo, ¿quién lleva la agencia? La agencia tiene que estar abanderada por una persona. Sí. La personificación de la empresa. Efectivamente, pero eso también tiene una doblez que es complicada, y es que hasta dónde puedes abarcar tú, es decir, porque yo tengo todo un equipo de profesionales estupendísimos y maravillosos detrás, que en realidad son los que están sacando el día a día el trabajo adelante. Entonces, sí que es cierto que muchas veces cuando el cliente se familiariza para hablar conmigo o con quien sea en la agencia, y tú no estás, pues muchas veces te encuentras con que hay cosas muy triviales que se atascan porque en ese momento tú no has podido atender esa consulta. Entonces, eso también hay que saber cómo medirlo, porque puede llegar a ser un arma de doble filo. Sí, lo que decimos de que es como que tú trabajarás ya como autónoma, ¿no? Pero yo también veo que con las marcas personales mucha gente entra a trabajar por Cristina. Sí, bueno, o por la persona que fuera. La persona que personalice la empresa. Pero a la vez, tú con la marca personal puedes elegir tus clientes. Sí. De cierto modo, yo lo estoy percibiendo así. Eliges el tipo de cliente que quieres trabajar. No que el cliente te elija a ti, sino que es un paso más. Sí. Al tener ese paso más de la marca personal, tienes esa capacidad de elegir el cliente que tú quieres en tu agencia. Y ese cliente es lo que tú has dicho al principio, de que sea de tu familia, como una persona más en tu familia. Yo lo noto mucho más, ese poder de la marca personal, porque la gente ya no contrata servicio a Innovo, sino que quiere trabajar con Cristina, de Innovo. Y claro, al perfilarse eso, aunque tú no estés, con una llamada telefónica, tú puedes, con un nivel de confianza diferente. Ya es lo que tú acabas de decir al principio, de que yo quiero formar una familia con mis clientes. Pero claro, los clientes conocen a ti. Cuando tú no estés en la agencia... De hecho, es algo también que te llena mucho. Es decir, yo conozco a todos mis clientes, los conozco, es decir, no sé quién son, los conozco. Entonces, eso también es un esfuerzo muy grande, y efectivamente creo que lo que tú estás diciendo es un paso más. Tú estás un paso por delante. Eso es. Yo lo he visto, yo creo que por lo que tú has dicho antes de prueba-error. Claro. Yo lo he visto clarísimo, lo de la marca personal. No quiero clientes que no son fieles, ¿vale? Tampoco quiero clientes, entre comillas, por cureros. Problemáticos, sí. Problemáticos. Categoría problemáticos que también yo creo que el mercado es tan grande, ¿vale? Cabe tu agencia y miles de más. Sí. De hecho, creo que es algo positivo que haya mucho, porque al final, efectivamente, eso quiere decir que hay más demanda. O sea, creo que es algo positivo. Pero Cristina, solo hay una. Sí. Y la gente que te ven en las redes sociales, porque al final cada ser humano tenemos una energía, ¿no? Sí, claro, y además cuando eres comercial eso es súper importante, porque tú muchas veces también te guías por sensaciones, ¿no? Dices, yo creo que va a funcionar, y a lo mejor el proyecto que tienes sobre la mesa es exactamente el mismo que pueda llevar otra agencia, pero al final tú les estás transmitiendo la seguridad de que ese proyecto va a dar el resultado que se dice y se pone sobre la mesa, que así va a ser. Yo lo llamo canal de comunicación, porque hay gente que tú... Da igual la veces que le ofreces tu servicio, no hay ese feeling, como decimos. No le vas a poder vender nunca. Sí, no, bueno, eso también ocurre. También lo detectas con la experiencia. Sí, claro. Hay veces que llegas a un sitio y dices, aquí, por mucho que lo necesiten, no hay aquí feeling. No lo hay. Eso es como en cualquier ámbito de la vida, claro. Sí, como ámbito de vida de pareja, de los hijos. Hay hijos que te llevas mejor con ellos que con el padre. Tú nunca vas a poder llegar a ese canal de comunicación universal que caigas bien a todo el mundo. No, porque además es que perdería la esencia. Porque no todo, es decir, las personas...
transmitimos, y eso es importante que no se automatice, sino que se transmita. Transmitimos energía, para eso es una buena comercial, ¿no? Efectivamente, sí, es importante. Y sobre todo, ¿qué prefieres? ¿Que el cliente te busque o que tú vayas a buscar al cliente? Hombre, lo ideal es que el cliente venga a ti. Eso pues ya lo sabes. Porque además cuando el cliente viene a ti, la confianza ya está. La conversión es casi 100%. Sí. Sí. De hecho, nosotros, por suerte, tenemos mucho cliente referido, es decir, nuestros clientes nos traen clientes. Eso es. Es decir, al final te recomiendan. El boca a boca. Claro, te recomiendan. Entonces, ahí tienes mucho ganado. Una pregunta más. ¿Dónde encuentras la energía de levantarte todos los días para seguir con tu empresa? Bueno, es que al final yo creo que de un proyecto así te enamoras, no sé cómo decirte, es que es la ilusión de hacerlo mejor, de seguir creciendo y de que no solo tú prosperes, sino que todo tu equipo, toda la gente que te está acompañando desde el principio o desde un momento determinado del trayecto, crezcan contigo. Entonces, a mí eso, pues por ejemplo, me genera mucha ilusión. Y hoy, concretamente ahora, en este momento, la especialización, el introducir, por ejemplo, estamos en un proceso en el que queremos introducir la IA como una herramienta más de trabajo, entonces muchas veces te ves otra vez como alumno, es decir, a ver si hago esto, y entonces eso parece que en algún momento lo estás perdiendo, pero no, constantemente nuestra profesión te permite estar constantemente en aprendizaje. A mí eso, por ejemplo, me motiva mucho, y el crecer, ahora mismo es... Sí, lo que para los emprendedores, el aprendizaje continuo, todos los días estás aprendiendo. Sí, y es que te tiene que mover eso, porque un emprendedor que no quiere aprender... Sí, tiene las patas muy cortas, como dicen aquí. Efectivamente, sí. ¿Qué consejo daría a una persona que quiere emprender en el sector de marketing? Pues que confíe en sí misma, en sus capacidades, o en sí mismo en sus capacidades, y que sepa que se va a equivocar tropecientas mil veces, que no pasa nada, que forma parte del crecimiento, del crecimiento profesional y personal, y que, bueno, que yo creo que hay hueco para todos y que busque la especialización. Es decir, no todos podemos pretender, de hecho yo lo veo en algunos freelance que te dicen, yo lo hago todo. Sí. No, mejor, ¿qué es lo que se te da mejor? ¿Eres súper experto en páginas web? Dedícate a eso. Y no te dé miedo, que lo demás derívalo o búscate un partner, pero busca la especialización y que no te dé miedo equivocarte. ¿Qué no se ve en Instagram de tener tu propia agencia? Bueno, pues todas las horas de trabajo que hay detrás, por ejemplo, la edición. Parece que un reel de 20 segundos, bien lo sabes tú, te lleva 20 segundos. Pues no, te puede llevar muchas horas de trabajo. Y no solo las muchas horas de trabajo que te lleve, por ejemplo, editarlo, sino pensar cómo voy a conectar a través de una red social como Instagram con mis seguidores o mis potenciales clientes. ¿Cuál ha sido el cliente más exigente que tuviste? Bueno, pues nosotros tuvimos una floristería en distintas etapas, pero mucho tiempo, que su nivel de exigencia era muy alto. ¿Captación de clientes diarios, X o...? Claro, lo que pasa es que sí que es cierto que no siempre disponíamos de las herramientas para llegar a ese nivel de exigencia, pero sí. ¿Cuántas veces pensaste en rendirte? Pues millones de veces, muchísimas. ¿Creatividad o estrategia? Estrategia. ¿El consejo más valioso que te dieron? El consejo más valioso que me dieron, bueno, al final creo que conectar con el cliente, ¿no? Es decir, escuchar. Es decir, yo recuerdo que a mí me dijeron una vez, tienes 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablas. Y sí que es cierto que cuando aplicas esto al cliente y realmente le estás escuchando, lo que le vas a llevar después de la propuesta de trabajo va a ser lo que necesita. Lo que decimos siempre, que el 80% de una venta es escuchar. Sí, sin duda. ¿Qué es lo más difícil? ¿Vender tu trabajo o explicar tu trabajo? Explicar tu trabajo, sin duda. Es decir, porque cuando tú estás vendiendo un proyecto que genera ilusión en la persona a la que te va a contratar, pero luego cuando tienes que entender los resultados y son perfiles que a lo mejor no vienen del mundo del marketing, es complejo muchas veces que interpreten correctamente los datos. ¿Un no que te impulsó a muchos sí? Un no que me impulsó a muchos sí. La verdad es que nosotros, por suerte, no hemos tenido muchos sís, ¿vale? Pero sí que es cierto, por ejemplo, recuerdo que... Los comienzos, ¿no? En los comienzos un cliente que me hubiera encantado llevar es la Asociación de Hostelería de aquí de Toledo,
y que trabaja con una agencia maravillosa, pero bueno, que en su momento me hubiera gustado mucho porque creo que se podrían haber hecho, o sea, creo mucho en el tema de estructuras tipo asociación, agrupación, porque creo que Para puedes darlo a hacer, conocer. claro, creo que puedes hacer mucho paraguas ahí. ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes una nueva idea? Yo escribirla, aunque fíjate, estamos hablando de marketing digital y yo no voy a ningún sitio sin un cuaderno, a que no se me olvide. ¿Cómo son los lunes en tu empresa, en Innovo? Pues no para de sonar el teléfono. Los lunes, porque curiosamente el fin de semana todo el mundo ha tenido una gran idea y todo el mundo lo ha comentado con primos, amigos, la pareja. Entonces el lunes tienes muchas llamadas de ¿y por qué no? Que se le ha ocurrido al cliente, pero luego también son días de poner en marcha la oficina, que de hecho ahora ya lo hacemos los martes precisamente por eso, es decir, distribuir el trabajo entre los compañeros, revisar que no se haya quedado nada pendiente, atascado, tal. Entonces los lunes suelen ser días áridos, sí. Puede decir a los clientes que te puede llamar los domingos por las tardes. Mejor los lunes. Mejor los lunes. ¿Qué palabra, para cerrar, defines tu camino de emprendedora? Pues constancia. Yo te diría que la palabra sería constancia, porque al final me he caído muchas veces, muchas más que me quedarán por caerme, pero estoy dispuesta a levantarme todas las veces que haga falta. Entonces es la perseverancia de seguir intentándolo. Perfecto, Cristina.